Muy buenos días y muy bienvenidos a todos quienes nos encontramos acá físicamente en nuestra reunión. Acá le llamamos asamblea por asuntos que desde que empezamos el Señor nos pidió usar lenguajes distintos. Pero la verdad es que encontramos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y desde Esdras que cuando había reuniones del pueblo ellos mismos los denominaban asambleas. Así que para quienes acá nos estamos reuniendo en esta asamblea semanal, para quienes leen en las redes sociales, tanto lo que se publica en el blog como las porciones, resúmenes que se publican en Facebook o en YouTube también ahora, en SoundCloud, por supuesto, y todo accesible desde nuestra página web para hijas e hijos en el Espíritu del Señor, para hermanos y hermanas en Cristo, para la familia que está aquí natural, pero también en la fe. Pero el Señor me ha hablado también, y ya lo he dejado como testimonio, así el Señor me lo ha pedido, para todos quienes en su corazón sienten un anhelo de revolucionar, de transformar, de reformar en la fe, para buscadores también, para estas publicaciones, estas búsqueda y contacto que han hecho conmigo desde redes incluso profesionales, que están buscando esperanza, que están buscando amor, pero sobre todo que están buscando una verdad. A todos y a todas, bienvenidos en el nombre de Jesús. Y el tema que el Señor hoy me pone en el corazón y que ha movido en mi corazón, y tengo el hábito, bueno, no el hábito, la instrucción de Dios de publicarlo entre jueves y sábado. Ayer realmente lo publiqué hasta ayer en la mañana. El tema para esta semana es este, que podrán ver quienes estamos acá, pero que entonces escucharán ahora: bondad de Dios, fortaleza en el hombre. Bondad de Dios como el propósito, la fortaleza en el hombre, el cómo o el fruto. Y que es parte todavía de esta serie muy larga que me dio el Señor y me pidió le pusiese por título El conocimiento del Dios Santo. Y yo quisiera, si me permiten, entrar en un tiempo de oración para poder dar aún más al contexto y a la atmósfera que el Señor nos está poniendo y nos está pidiendo. Padre y Señor mío, mi oración es hoy y en este momento, Señor, de agradecimiento y de gozo. Porque, Señor, tu bondad infinita y conforme, Señor, a tus obras, pero no a las nuestras, que quitas nuestro pecado de en medio, Padre mío, y que gracias a tus obras, Padre bendito, son no solo cubiertos, sino lavados, desarraigados, arrojados al fondo del mar, Señor. Nada tememos, Señor, porque tú eres digno, Señor, pero tú eres bueno, Señor. Abre ahora, Padre mío, nuestro entendimiento para discernir tu mensaje de establecimiento, Señor, y de expansión de tu reino. Fortalécenos, Señor, con tu verdad y con tu unción preciosas, Padre. Y que esta bondad, Padre, que hoy nos quieres compartir y ministrar, Señor, sea la que prevalezca, Padre mío, en este tiempo y en este caminar, Padre bendito. En este tiempo que estamos pasando este día. En el bendito nombre, Señor, de Cristo el Señor. Amén. Vamos a entrar en un tiempo de ministración de algo que quizá parece hasta obvio, ¿no? Y que normalmente quizá no se aborda demasiado o no se ministra mucho en el cuerpo de Cristo, porque precisamente por su obviedad pareciera no ser necesario el hacerlo, ¿no? Y es la bondad. El ser bueno, el que Dios es bueno. Recientemente, hace 2 semanas quizá, vimos la segunda parte de una película francamente muy poderosa en su mensaje. Y Dios bendiga y yo bendigo a quienes son los creadores y aquellos a quienes Dios ha usado para llevar sus mensajes. Dios no está muerto, se llama la película, vimos la segunda parte. Y la verdad es que el personaje del pastor, bueno, de estos 2 pastores, uno caucásico y el otro de color, ¿no?, que desde la primera parte dicen, Dios es bueno todo el tiempo, y en la primera parte nunca pudieron echar a andar un coche que habían rentado para irse a Disneylandia, no sé dónde, ¿no? Y lo curioso es que se vuelven a encontrar al gerente de la agencia de coches, que le decía, pero si el coche no tiene nada, cada vez que llegaba él sí lo arrancaba, pero cada vez que ellos querían ir, el coche no daba marcha siquiera, ¿no? Y ahora se lo encuentran como mesero en el café, en donde se están reuniendo para sensibilizar al cuerpo de pastores de ese lugar en donde se desarrolla la trama, y hasta lo reconoce. Oye, tú eras el gerente. Sí, disculpa, hombre, qué mala situación el que nunca hayas podido echar a andar
Y le dice, sí, pero tú no sabes la bendición que fue aquello. Y estaba con él aquel otro pastor, ¿no? Que por cierto llegaba ahora a estudiar un doctorado y le habían dado oportunidad de tomarse ese sabático, y entonces llega con su amigo a otra vez estar ahí, ¿no? Pero vuelve a girar toda la trama en la película y cierra nuevamente en él: Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Pero ¿qué es esto de bueno, no? La palabra bueno tiene en realidad muchos significados. La bondad, por ejemplo, divina, requiere una definición mucho más específica. Porque lo que nosotros entendemos por bueno como seres humanos, como creación de Dios, no es lo mismo que implica la bondad de Dios. Porque cuando la teología cristiana, cuando profundizamos en la palabra de Dios y lo hacemos con ciencia que Dios ha permitido para interpretar, quizás hasta para discernir, que no es lo mismo, la teología cristiana habla de que Dios es bueno, pero no es lo mismo de hablar de que Dios es justo o de que Dios es santo. En esta serie ya muy larga hemos ido profundizando con la dirección de Dios en muchos atributos del Dios 3 veces santo, ¿no? Y mucho basado, y yo también lo he compartido y ahora vuelvo a recordárselos, en el estudio, en la profundización y en la revelación que recibió un varón de Dios que en vida se llamó A.W. Tozer. Un pastor que murió por ahí de mediados de los 60s, luego entonces su rango de vida estuvo a principios del siglo XX, pues, y vivió hasta 62, 63. Pero que en su tiempo el mismo pueblo de Dios hablaba de él como un profeta de Dios, aunque él en su epitafio, en su tumba, pidió que solamente dijeran un siervo de Dios, un hombre de Dios. Sin embargo, la realidad es que este hombre fue muy adelantado a su tiempo, porque posterior a él ha habido otros varones de Dios que han recibido mucho de la revelación que él ya había recibido. Dios es bueno, su bondad, hablando de la bondad de Dios, es porque Él es generoso, porque Dios es amable, cordial, porque es benevolente. Y porque nos dice incluso Jeremías 29:11, está lleno de buenas intenciones. Mis planes son de bien y no de mal, dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. La bondad de Dios entonces es un impulso que se halla detrás de todas las bendiciones que Él nos quiere entregar. Porque es bueno es que nos quiere bendecir. Aún más nuestra misma existencia, la creación de Dios es porque Él es bueno. Y si luego además nos redimió del pecado con el sacrificio de su Hijo amado en la cruz, es porque Él es bueno. La bondad sobrenatural, hablando de la bondad de Dios, como uno de los atributos de Dios, es uno más de los atributos de Dios, no tiene un origen, no tiene un fin, es Dios. Así como les digo que Dios no es amor, sino que el amor es Dios, les puedo decir que Dios no es bondad, sino que la bondad es Dios. Porque además Él es bueno con todo mundo, no nada más con sus hijos o hijas. Él manifiesta su bondad en todo tiempo y en todo momento. La bondad de Dios es la base de la expectativa en cuanto a las promesas que Él tiene para nosotros. Esto no lo van a encontrar en ningún libro, esto es algo que Dios me habla. Porque si tú no tuvieras expectativa de su bondad, tú no podrías creer en sus promesas, ¿ves? Porque sabemos y no sabemos que somos pecadores, aunque seamos hijos y hijas de Dios ya. Y tú que me escuchas y aún no lo eres, te invito a que lo seas. Te invito a que de boca y de corazón le digas a Jesús, tú eres mi Señor. El arrepentimiento es solo una condición para recibir el generoso don del perdón de Dios, sin ninguna duda. Y podemos también pensar que por ser rebeldes, el ser humano, la naturaleza del hijo o hija de Dios es ser rebeldes, estar en rebeldía. Y por eso entrar quizá en tiempos en donde lo que hacemos es entrar en oración. Sin duda requerimos arrepentimiento, como nos dice claramente la palabra de Dios, para que nuestra oración sea y llegue al Señor. Sin embargo, no es una obligación de Dios perdonarnos o recibirnos como sus hijos o hijas. Sin embargo, por su bondad Él lo hace.
Él no es deudor de nadie, lo dice claramente la palabra de Dios. Sin embargo, por bondad, perdona cuando tú lo buscas. Dios escucha la oración sencillamente porque es bueno. Amén. Tu fe no le da ningún mérito no te da mérito ante Dios. Ni nada que tú quieras hacer, porque no es por obras, es por fe, dice la palabra de Dios. Y nuestra fe es esa certeza en que como Dios es bueno, primero que nada nos va a perdonar. Pero si hablamos de rebeldía, podemos caer en el temor, como pasa mucho en la humanidad, de que somos rechazados, o podemos decir rechazados también por Dios por nuestra rebeldía, como lo somos rechazados en muchas ocasiones en el mundo, aún por nuestra propia sangre, por nuestros propios padres o por nuestros propios hermanos, cuando caemos en algo que no es lo que Dios espera. El rebelde, por ejemplo, que es capturado, que es atrapado, que es identificado como tal, claramente no está buscando a Dios. No entra voluntariamente en la presencia del Rey. Porque en ocasiones no solo es rebelde, sino que persigue, ¿verdad? Como el ateo que insiste en que Dios no existe. Y a propósito de eso, en la semana leí de un erudito, inglés por cierto, de apellido Knox. Yo no sé si es descendiente de aquel Juan Knox, pero bueno, Knox. Y que decía en su discurso de recepción de su honoris causa en doctorado y una serie de premios que le entregaron, todo el mundo esperaba que hablara de sus logros científicos, de cómo había desarrollado las investigaciones, y dedicó los 25 minutos a hablar de yo creo en Dios, y a explicar por qué creía en Dios, y a decir por qué no estaba de acuerdo con Stephen Hawking y otros científicos encumbrados que no creen en Dios. El rebelde verdaderamente arrepentido, aquel que ha sido rebelde y que de repente algo sucede en su corazón y se arrepiente, puede entrar claramente y confiadamente delante del trono de la gracia y de rodillas decir: Señor, me arrepiento. Pero además puede tener la certeza, precisamente por la bondad de Dios, que todo aquello que fue pasado, pasado fue. Y que nunca más será recordado en ningún momento por el Señor. Como una reflexión al respecto de esto que estamos compartiendo, cualquier ser humano, pero también cualquier hijo o hija de Dios, que de corazón busque reconciliarse con Dios, también seguramente debido a sus pecados, podría preguntarse por lo menos: ¿cómo va a reaccionar Dios? ¿Cómo va a actuar conmigo? ¿Cuál va a ser la actitud de Dios hacia mí? ¿Qué disposición tiene con respecto a esa rebeldía, aunque yo me esté arrepintiendo de pecados? ¿Cómo encontraré lo que Él es? ¿Cómo voy a encontrar a Dios al respecto de este tiempo de Jorge pecador o de tú nómbralo? Y la verdad es que Jesús nos da esta respuesta muy clara. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si el Padre te creó, Él no te va a desechar. Y esto es una verdad y un principio espiritual absoluto, inconmovible, inmutable y eterno. Dios nunca te va a desechar. Eres tú el que tomas una decisión de hacerte o no a un lado de la voluntad de Dios. De tal manera que se requiere cierta fortaleza. Y esa fortaleza tiene que ver con la bondad de Dios. Tú no puedes ser fuerte si no estás fundamentado y creyendo que es Dios mismo el que te da esa fortaleza. Cristo caminó con los hombres sobre la tierra para mostrarles cómo es Dios. Y Él mismo lo dice, como acabamos de leer en unos minutos atrás. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Luego entonces, si observas el caminar de Cristo, y eso aún hoy lo puedes hacer, conoces entonces la verdadera naturaleza del Padre. Y aunque tenemos ideas erróneas, o imprecisas, o incompletas, aún como hijas o hijos de Dios, Él es siempre
y Él es bueno siempre. La bondad es Dios. De Jesús mismo aprendemos cómo actúa Dios con la gente. Porque Dios es justo. Y si tú actúas con hipocresía, no esperes un bien, hijo, lo estás haciendo muy bien. Sin embargo, al que se arrepiente, va a encontrar misericordia y el trato y tacto amoroso de Dios. Con el débil, con aquel que está debilitado en su vida, Dios es sensible, delicado, diligente. Con aquel que reconoce su pecado, va a haber generosidad y benevolencia de parte de Dios. Con el que está asustado, tiende la mano y abraza, es amistoso. Con el que tiene debilidad o pobreza de espíritu, Él perdona. Justamente para que se encuentre en confianza y en certeza de que delante del Padre, del Hijo y en el Espíritu Santo Él puede confiar. Con el que es ignorante de Él, porque no le conoce, Dios es considerado. Con el que es débil, Dios es delicado y sensible, porque sabe que no tiene la fortaleza y que se puede quebrar con sencillez. De hecho, por ejemplo, al respecto de eso, incluso a los varones nos dice a la mujer como vaso más frágil la tienes que tratar. Dice tratar, no entender, por cierto. Con el extranjero, Dios es hospitalario. Ahora, ¿cómo vamos a recibir? O cómo quizá ya incluso has recibido tú que me escuchas a Dios. Y eso tiene mucho que ver con la actitud, con tu actitud personal. La actitud determina la forma en que recibimos a Dios o en que lo vamos a recibir. Dios mismo nos enseña a ser temerosos de Él, pero sin tener miedo. Porque el temor de Dios es respeto, no el temor que entiende el hombre. Y eso es una paradoja, ¿no? Porque habla la palabra de Dios de que el temeroso es el que va a tener inteligencia y sabiduría, ¿no? Pero no habla del temor como lo entiende el hombre. Así como no habla de la bondad como la bondad la entiende el hombre. Porque si queremos ser recibidos por Dios como lo fue el hijo pródigo, tenemos que acercarnos como el hijo pródigo se acercó. ¿Cómo se acercó? Con humildad y reconociendo su error y su pecado. Y cuando lo hagamos, aunque se queden fuera enojados los fariseos y los legalistas, tú vas a tener fiesta que tu Padre te va a dar. Vas a tener música, va a haber danza, porque el corazón del Padre se habrá gozado y alegrado porque su hijo perdido ha regresado. Y eso aplica tanto para el cristiano como para el que ha sido cristiano pero que se alejó. Y eso es una promesa preciosa solo por la bondad de Dios. Así que cuando hablamos de la bondad de Dios, el Señor me pide profundicemos desde 3 puntos de vista en esta bondad. Primero, ¿qué significa la bondad de Dios? Desde lo espiritual. Segundo, ¿qué hace la bondad de Dios en sus hijas e hijos o en su creación? Y tercero, ¿cuál es el propósito de esa bondad? Repito, primero, ¿qué significa la bondad de Dios? Segundo, ¿qué hace la bondad de Dios en su hija, en su hijo o en su creación? Y tercero, ¿cuál es el propósito de la bondad de Dios? Amén. Vamos a entrar entonces primero en qué significa la bondad de Dios. En el Salmo 34:8 la palabra de Dios nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Sin ninguna duda, el Señor nos está diciendo: soy bueno, confía en mí. O lo que es lo mismo, si lo queremos ver, razonamiento de hombre, ¿cómo ver y vivir la bondad de Dios si no confío en Dios? Primero tengo que confiar en Él. ¿Cómo puedo saber que alguien tiene buena voluntad hacia mí si lo traslado a lo natural, si no confío en la persona?
Y verdaderamente, hoy en el mundo vive desconfiado uno de otro. Por eso es que hay tanto egoísmo. Porque no podemos creer que alguien tenga buenas intenciones y se acerque a mí solamente por ser buen vecino, o ser buen compañero, o ser buen hermano, o ser buen esposo o esposa. Algo así, algo quiere. Ese es el pensamiento natural del hombre. Y eso no es de Dios, eso es del diablo. Nuestra bondad solo puede tener origen en Dios. No hablo de benignidad, vamos a hablar de eso en unos minutos. Tu bondad, como es, esa que genera confianza o que es a partir de la confianza en el otro, solamente Dios la puede poner en tu corazón. Es el resultado de una transformación, como el Señor nos va a hablar en unos minutos. Ahora, ¿qué hace? ¿Cómo se manifiesta esa bondad de Dios? En Génesis 1:31 dice la palabra de Dios, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. La bondad de Dios hace que todo lo que Él hace sea bueno, sea de bendición. En Mateo 5:45 dice la palabra de Dios que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. La bondad de Dios alcanza para todos. No es exclusivo de sus hijas o hijos, es para toda su creación. Luego entonces libre albedrío, decisión personal, el tomar la bondad y la bendición de Dios. Porque es para todos. En el Salmo 145, versículo 9, dice la palabra de Dios, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Es clarísima la palabra de Dios. Esa bondad y esa misericordia es para todos. Y sobre todas sus obras. No solo sobre hombres y mujeres, no solo sobre la raza humana, sino para toda su creación hay bondad. Y eso tiene un significado espiritual muy profundo, que no vamos a entrar el día de hoy. Pero tienes que saber que un objeto puede estar impregnado, inundado de lo bueno o de lo malo. Puede ser anatema o puede ser bendición. Puede ser halal o puede ser haram. Puede ser bendición diestra o maldición siniestra. Pero tienes que saber, sobre todo, que la bondad de Dios es individual. Que así como se manifiesta bondad a su creación, tiene cosas que son bondad para ti. Y que son solo para ti. Y que se manifiesta la perfección, la eternidad y la permanencia en todo tiempo de su bondad cuando tú conoces a Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios. Porque cuando estás expuesto a Dios, entre otras cosas estás expuesto a su bondad también. Y entonces recibes de esa bendición, recibes de esa bondad y te es claro que es para ti además. En el Salmo 119, versículo 68, dice la palabra de Dios, bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos, enséñame tus fundamentos, enséñame tu constitución, digo yo, hablo de la palabra. Y en Santiago 1:17 nos dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Amén. ¿De dónde viene entonces lo bueno y la bendición? De Dios. De Dios. Si alguien obra bien contigo, créeme, no es esa persona. Es que Dios ha tocado ese corazón. Amén. Ahora, escucha. La bondad en ocasiones viene camuflajeada, por decirlo de esta manera. Viene disfrazada de adversidad o de dificultad. Job, a lo largo de los 43 capítulos del libro de Job, en los últimos versículos hablan de, y Dios lo prosperó como nunca antes.
Pero los otros 42 capítulos, sí la revolcada estuvo buena, ¿no? Es como si lo hubieran apaleado en la calle, digo yo. Romanos 8:28 nos habla un poco de esto. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo no sé tú. Yo estoy comprometido con Dios. La verdad es que en mi corazón está siempre a hacer lo que Él me pide. A veces lo hago de inmediato y a veces me tardo un poco más. Pero la verdad es que en el proceso, en ocasiones, estoy en medio del mar océano y no veo la orilla, ¿no? Y digo, ¿qué pasa, Señor? Sin embargo, es una promesa de Dios. Todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Así que el Señor nos invita a descansar en su bondad, lo cual nos dice en Salmo 52:1, la misericordia de Dios es continua. ¿Qué te quiere decir con continua? Eterna. Él siempre está ahí, porque la misericordia es Dios. Y entonces, nuevamente, como en la película, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa bondad de Dios? Primero, es el acercarnos a Él. Porque si te están ladrando, tú no te acercas. Dios siempre tiende la mano. Y como es bueno, te acercas. Y esa bondad tuvo su mayor expresión en el momento en que fue sacrificado su Hijo amado Jesucristo en esa cruz por nuestra salvación. Nos dio lo mejor para que nosotros tuviéramos salvación, acceso a la salvación y vida eterna. Y eso es un acto de bondad. Por su bondad se nos ha dado la oportunidad de escuchar su palabra. Por su bondad se nos ha dado la oportunidad de aceptar la vida eterna. Y por esas dos cosas, por la bondad de Dios, nos da la oportunidad de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Amén. Porque si no hubiera sido por eso, no tendríamos acceso ni a escuchar la palabra, ni a tener vida eterna, ni a que Jesucristo fuese nuestro Salvador personal. Y esto es un dogma de fe, porque si tú lo quieres razonar, no hay manera de razonar algo así. Solo es porque Dios es, porque la bondad es Dios. Y tenemos que reconocer que es la bondad de Dios el fundamento, el amor, la bondad de nuestra fe. Es el corazón de la fe cristiana. Porque tú no te vas a acercar a un Dios que es malo, ¿verdad? O un Dios que castiga. Por eso cuando dicen, es que Dios me tiene a prueba. No, no te tiene a prueba. Dios no hace eso. Dios no es malo. No hay una pizca de maldad en Él. Dios como Padre amoroso te tiene que corregir. Eso es todo. Pero no te pone a prueba. En todo caso, tú generas la prueba. Porque Él es verdaderamente bondadoso. La bondad verdadera viene del único que es perfecto. Y que por ser perfecto es perfectamente bueno. Y por lo tanto que anhela cosas buenas para todos y para todas. Nuevamente en Jeremías 29:11 nos habla de eso. Nos dice, porque planes de bien y no de mal tengo para ti. La bondad que Dios nos provee, que Dios nos comparte, que Dios nos ministra, solo viene de un lugar. Esa bondad verdadera solo puede venir del fruto del Espíritu. Dice en Gálatas 5, versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero habla claramente del fruto del Espíritu. Y también
difiere o distingue perfectamente lo que es la benignidad de lo que es la bondad, que pareciera ser lo mismo, pero que aún en su palabra y en esta porción de la palabra, que para mí es rema, por cierto, el fruto del Espíritu, una cosa es la benignidad y otra cosa es la bondad. Ahora, ¿cómo edifica su bondad el Señor? No puede edificarse bondad si antes no se ha edificado benignidad. No puede edificarse bondad si antes no se ha edificado benignidad. No puede edificarse benignidad si antes no se edificó paciencia. Y antes de edificar la paciencia, edificó paz. Y antes de edificar la paz, edificó en ti gozo. Pero primero puso amor en tu corazón. Así que si te preguntas, ¿pero por qué no puedo tener paz? ¿Y amas? No en el amor del hombre. No estoy hablando del amor eros ni del amor filios. Estoy hablando del amor ágape, ese amor que es inconmensurable. Y sí, esa bondad que es edificada en Gálatas 5:22 implica que tu carácter fue transformado. Que tu vida y tu corazón han sido impactados, pero también inundados del Espíritu Santo. De otra manera, ¿cómo va a haber en ti benignidad y entonces bondad? Es una transformación, es un proceso. Es por eso que te puedes encontrar hijos o hijas de Dios en la congregación, en la calle, en los estudios, que dices, pero ¿cómo puede ser hijo de Dios si sigue haciendo cosas malas? Pues porque está en proceso. O porque a lo mejor todavía no es hijo o hija de Dios, aunque yo lo creo, ¿no? Y se recitó su decisión de fe de cabeza y no de corazón. Alguien que ahora se ha olvidado de sí mismo para servir a los demás, ya está en un proceso de bondad. Ya está en ese proceso en cuanto al fruto del Espíritu, en donde la bondad se empieza a edificar en él o en ella. Ya no se preocupa o no tanto por sí mismo y sus necesidades, sino por eso que Dios quiere haga por los demás, que es el propósito y que es el llamado de Dios. Es natural en el hombre o en la mujer, en la creación de Dios, aun sean sus hijos o hijas, centrarse en sus propias necesidades primero. En el si me va bien, si me va mal, si la promesa de Dios se está cumpliendo o no en mi vida. Y dejan en el segundo, tercer, cuarto o en el N nivel, ¿qué pasa con los demás? Porque si tú tienes claro el llamado de Dios, si tú tienes claro el propósito de Dios para tu vida, créeme, lo tuyo va al final. Pierde importancia, porque de lo tuyo Dios se ocupa. Se está edificando la bondad porque ves con claridad que este hijo o hija de Dios sirve a Dios. Y sirve para el propósito de Dios, no para mi propósito. Es natural, y este ejemplo lo he usado mucho. Si tú le preguntas a un joven en qué ministerio quiere servir, 99 de cada 100 te van a decir que en la alabanza. Pues porque es chida, ¿no? Y porque la luz llama, y porque me ven. ¿No? Como si de un concurso de popularidad se tratase. Aún más entre los adultos, hombres o mujeres. Si tú les preguntas, oye, ¿en qué ministerio quieres servir? No en cuál quiere Dios. Dije, ¿en qué ministerio quieres servir? Pues en el que me vean más. ¿Cuál? Predicando, siendo maestro. Es típico. Lo importante es qué te dice Dios que Él quiere para ti. Hasta hace no muchas semanas servíamos en hospitales. Yo recuerdo hace 8 años, que fue más o menos cuando empezamos a servir en los hospitales, algo que me impactaba mucho, y hablo de lo natural, eran los olores. Hijo, era tremendo. Porque así como olías a orines, olías la muerte también, las dos cosas, ¿eh? Claro, pasó el tiempo y eso dejó de tener
ninguna importancia. Porque lo importante era lo que Dios hacía con nosotros ahí. Y sigue haciendo con nuestros hermanos que siguen en ese ministerio. Y seguirá haciendo. Con ellos, sin ellos, en otros lugares. Quienes sirven así, por poner este ejemplo, pues ya tienen cierto nivel en donde ya no importa lo que necesitan, sino lo que Dios les pide que hagan. Luego entonces ya no hay tanto ego. El ego se va haciendo chiquito y la llenura del Espíritu Santo se va manifestando y entonces empiezas a hacer aquello que Dios quiere. No puede edificarse bondad, pues, sin antes no se ha edificado benignidad y paz y amor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la benignidad y la bondad? Que es un poco, La benignidad es hacer lo bueno. Es una decisión de la persona. Es hacer cosas buenas. Y sí, pero tu decisión puede ser mental y solo mental. O puede ser porque tu corazón ha sido transformado. La bondad es entonces hacer lo bueno, pero con un propósito que nada tiene que ver con tu mente. Es hacer lo bueno porque Dios en su amor te ha movido en su corazón a hacerlo. Es como las fundaciones, ¿cómo le llaman? Las YAPs, ¿no? Yo conozco algunas buenas, hacen buenas obras, ¿no? Y llevan comida a las zonas pobres o les enseñan a hacer sus casas, ¿no? Y eso está bien, yo no digo que está mal, pero no les llevan el amor de Dios. Es decir, lo hacen por misericordia humana y en obra social, y está bien, no digo que esté mal. Pero otra cosa muy diferente es que primero les hablan de Dios y luego les muestran la misericordia de Dios en su corazón. Son dos cosas distintas. Porque esta bondad de Dios solo puede surgir edificada por el Espíritu de Dios. ¿En dónde? En el espíritu del humano, en su corazón, en su mente y también en su carácter. Es decir, es espiritual, pero también es almático. Esa es la verdadera bondad de Dios. Y entonces anhelamos ser llenos de la bondad de Dios. De que no sea una decisión mental, sino en realidad una mover de Dios tal que su bondad nos lleva por lo menos a tres cosas. Primero, a amar a Dios. Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Sin importar nada antes. Y eso rompe cualquier paradigma, sobre todo, por ejemplo, en las parejas casadas, ¿no? En donde, cuando yo, por ejemplo, cuando nos casamos, y aunque nos casó Luis Gabriel César, él fue el que nos dio la bendición, pues yo en realidad no caminaba con Dios, ¿no? Yo no caminaba con Dios. Tengo que decirlo como es. Pero estaba consciente de que me debía a mi esposa y que iba a hacer todo lo posible porque ella estuviera bien. Hasta que unos años después se me desplomó el centenario y las cosas empezaron a cambiar. Y entonces el amor mío está primero con Dios. Y ese simple cambio generó cambios en la relación con mi esposa. Y siguen, ¿eh? Pero eso le pasa a todos los casados, o le debiera de pasar a todos los casados. Porque entonces luego viene amar al prójimo. Pero ¿cómo puedo amar al prójimo si no amo a Dios? ¿Qué amor le puedo dar al prójimo si no amo a Dios? Y hasta el final me doy amor. Me amo a mí mismo, ¿lo ves? Pero al final. Porque tú te llenas de amor de Dios y entonces puedes amar al prójimo y te puedes amar a ti. No al revés. Si empieza al revés, eso es egoísmo. Eso es hedonismo. Pero el amor de Dios primero te da, sin ninguna duda, amor al prójimo y luego entonces amor a ti mismo.
¿Cómo puedes tú identificar, ver que una persona ya tiene el fruto de esa bondad de Dios, como habla Gálatas 5? Primero, porque tiene paz en su corazón. Y al tener paz en su corazón, es porque su conciencia está sin cargas, está limpia, sin preocupaciones. Segundo, porque tú lo ves y es evidente la presencia de Dios en él o en ella. Porque hay luz de Dios en su rostro, porque hay luz de Dios en su vida. Tercero, porque hay gozo en su interior. Tú le oyes hablar, le oyes vivir y dices, evidentemente Dios está con él o con ella. Hay un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios. ¿No? Así como en la historia en la barca, en donde el mar para acá, el mar para allá, se inunda la barca y Jesús dormido. Y todos los demás, ¿qué no te importa? ¿Ves que nos estamos muriendo acá y tú dormido? O sea, así como dice Dante Gebel, tu abuela que me importas, ¿no? ¿No? A eso me refiero. Donde todo el mundo ve un problemón y corren de acá para allá y tú estás así como el del Corn Pop. ¿Y por qué tanto por él? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? O sea, mi padre tiene el control. Amén. Y si puso frijoles hoy, también mañana los va a poner. ¿Cuál es el problema? Oye, no hay para pagar la colegiatura. Pues ya habrá, ¿no? Ya. No estoy diciendo que no te sientes en hacer nada, no estoy diciendo eso. Tú haz lo tuyo. Porque dice la palabra de Dios con toda claridad que no come el que no trabaja. Lo que estoy diciendo es, eso lo haces en paz, sin afán. Notas entonces que la bondad de Dios ya está en ti, que está esa transformación. Alguien que ya es bondadoso como fruto del Espíritu es obediente. Tanto a Dios como al jefe, por ejemplo, ¿no? O a quienes tienen negocio, pues al cliente, porque es el que da de comer. Eres confiable. Cualquier cosa que te digan, hay confianza para entregártela porque saben que tú vas a cumplir con el compromiso. Si hay bondad en ti, eres íntegro. Eres fiel, como nos habló la semana pasada. Eres leal. Pero una cosa que atrae de quienes tienen fruto del Espíritu ya en la bondad es eso. Tienen carisma. Su bondad atrae a los demás. Porque su bondad refleja carácter y santidad. Confianza. Tú sabes que le puedes decir algo y sabes que lo que tú le digas se queda con él o con ella. O que si le pides ayuda y te dice, te voy a ayudar, te va a ayudar. Porque se va a comprometer contigo. Ahora, ¿cómo maduramos en ese fruto de bondad? Y para eso el Señor me llevó a una serie de preguntas que tú podrías hacerte para saber si verdaderamente hay madurez en esa bondad. Y es bastante simple. ¿Tienes bondad y amor de Dios para tu familia? ¿O eres de lo que estás esperando que ellos hagan por ti y tú no por ellos? ¿Qué es lo que tus hijos van a recordar en su niñez acerca de lo que aprendieron de sus padres? ¿Qué es lo que les va a venir a la mente? ¿Cómo van a hablar de ti? Tus hijas, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu descendencia. Y parecen preguntas muy evidentes quizá. Pero es tan importante clamar para que Dios nos llene de su bondad. Porque nuestro carácter lo va a reflejar. Pero no puede ser si su amor, primero, el amor de Dios no está con nosotros. Porque si has recibido al Espíritu Santo, su poder sobrenatural obra en ti. Si tú estás dispuesto a recibirlo. Y si se lo permites. Y entonces habrá ese fruto. Porque está muy mal, quizá, entendido entre el pueblo de Dios el fruto del Espíritu. Precisamente porque no se entiende que el fruto del Espíritu no puede ser si no hay comunión con el Espíritu, si no hay bautismo del Espíritu Santo. Y lo dice clarísimo en Génesis 1, y para eso les pido en el amor del Señor que vayamos a Génesis 1.
Porque en Génesis 1 dice con toda la claridad la palabra de Dios, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. El Espíritu siempre está Amén. y se mueve entre la creación de Dios. Pero no va a haber luz del Espíritu si no está en ti, no en medio de ti, no navegando entre el pueblo. Por eso es que en muchas ocasiones, la mayoría tristemente, tú puedes ver a cristianos que mientras están en la congregación parecen cristianos. Pero cuando están fuera de la congregación, nadie sabe que son cristianos. Porque la luz de Dios no está en ellos. Porque el Espíritu no está en ellos. Afirma y profundiza tu relación con Dios. ¿Cómo? Con la oración. Si verdaderamente anhelas el fruto del Espíritu entre ellos, la bondad, que es de la que nos está hablando hoy, es la única manera, es la comunión con Dios por medio de su Espíritu. Permite que Dios ame a través de ti. Yo le digo mucho esto y me lo uso como ejemplo. Es, Señor, ama a mi esposa a través de mí porque yo no sé hacerlo. Porque el amor que yo sabía darle ya no es suficiente para ella. Y no es suficiente porque ella también tiene una transformación. Así que ya no le basta con el amor de su marido, sino quiere ver el amor de Dios a través de su marido. Y lo digo en el Espíritu. Y por tanto entonces permite que renueve, que haga esa metanoia en tu mente, pero primero en tu corazón. ¿Cómo? Con su presencia, con la manifestación vía su palabra. Pero confía y obedece en que Dios es lo que quiere para ti. El mundo dice que ser bondadoso es ser débil. Es más, te comparto, yo eso era lo que pensaba hace algunos años. Yo vi a alguien que era demasiado bueno y decía, ay, que no se da cuenta que el mundo... Y yo decía las cosas, yo lo decía. Es más, por mi formación y ya ha quedado como testimonio, la posición que hoy ocupo en donde estoy, pues demanda que yo haga análisis, planes estratégicos, planes de acción, objetivos. Y lo sigo haciendo, claro. Nomás que ahora lo hago después de orar. Para que sea la visión de Dios y no la del hombre. Amén. En este mundo la mayoría vive y piensa que la bondad es debilidad. Lo que la tele nos dice, lo que el mundo nos dice, lo que las novelas nos dicen es, tú tienes que ser duro y áspero, ¿no? Y entonces que todos te perciban como una persona de carácter, ¿no? Como el chiste ese del regio, ¿no? Pues que, ubícate, soy Pedro Pérez y de Pérez, ¿no? Algo así dice, no me acuerdo cómo dice, ¿no? Algo así. Sin embargo, la verdadera fortaleza es que te sepan bueno. Siempre. Y por bueno no dije tonto, dije bondadoso. No benigno, bondadoso. Una verdad, una bondad de verdad. Evitar la falsa bondad. Porque la falsa bondad, esa es la que es débil. Como ya vimos, la bondad es parte del fruto del Espíritu. Pero eso implica tener una actitud fuerte, un carácter bien establecido en la metanoia, en la transformación de Dios. No una bondad permisiva, porque esa es la bondad equivocada. Y para eso quiero llevarlos, antes de despedirnos, a un par de reflexiones. Elí, sumo sacerdote, fue negligente y permisivo. Dios le pidió que disciplinara a sus hijos Ofni y Finés. Oficiaban, eran los sacerdotes, pero pecaban. Se robaban, recibían porción de los sacrificios que la ley ya había mandado para ellos, la ley de Dios. Y sin embargo ellos a sus ayudantes los obligaban a que exigieran la carne buena, la que no tenía grasa, para que no se les consumiera. Se quedaban con lo mejor para ellos. O sea, no le importaba el pueblo, pensaban en ellos.
Pero además dice claramente en la palabra de Dios que mantenían relaciones inmorales, de amaciatos, sexuales, con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Las prostituían para acabar pronto, a cambio de favores. Y en 1 Samuel, en el capítulo 2, nos habla de todo esto. Dios habla claramente con Elí y le dice: por causa de tus hijos el pueblo va a ser maldecido. Y en vez de poner corrección y solución, Elí solo los reprendió. Oye, es que me estaban diciendo, sí, papá, ¿no? Hasta que, ¿qué pasó? Que Dios le manda decir a Elí: tus hijos y tú van a morir, por cuanto no hiciste lo que te dije. Porque el profeta se lo dice. ¿Quién? ¿Qué profeta? Samuel. Por eso es que la palabra de Jehová se había hecho rara en aquellos días, así dice en 1 Samuel 3:1. ¿Por qué? Porque nadie le hacía caso. Si el que se suponía debía establecer la manera de vivir permitía eso en sus propios hijos, ¿qué iba a hacer el pueblo? No debemos de ser permisivos y en un falso acto de bondad en realidad ser débiles. Por eso una cosa es la benignidad y otra cosa es la bondad. Puedo ser benigno y actuar de buena voluntad, y por actuar de buena voluntad no meterme en problemas con nadie, por ejemplo. Pero al no meterme en problemas con nadie, no le digo a alguien: oye, eso es pecado, ¿eh? Ejemplos. Ay, es que ahora tienen decisión de género, entonces pues hay que dejarlos, ¿no? Que Pedro y Pancho anden juntos, ¿no? Y hasta que adopten niños. Por ejemplo. No, tiene derecho de defenderse, si el otro le levantó la mano, que lo golpee y que lo mate. Ojo por ojo y diente por diente. Sí, lo dice la Biblia, pero eso era en el Antiguo Testamento. Y no era para cualquier situación, eran situaciones muy específicas. No vamos a entrar en eso hoy. No podemos ser permisivos en un falso acto de bondad, porque entonces en realidad somos débiles, y la bondad no es debilidad, sino firmeza en el carácter de Dios como fruto del Espíritu. Es necesario que escudriñemos entonces en esa bondad de la que Dios nos habla. Por ejemplo, Felipe, ¿no? Felipe, ¿cómo actuaba? Y esto es algo que Dios me ha pedido les comparta también. Deme un minuto. Al respecto precisamente de la bondad. Felipe servía las mesas, pero era un hombre sensible a la voz del Espíritu. Para Felipe era lo mismo servir a las mesas que predicar frente a una multitud o detenerse por un solo hombre por amor y servicio a Dios. Y eso lo llevó a dar a conocer el Evangelio y así a redimir un alma para Cristo. Para eso les pido vayamos a Hechos, capítulo 11, versículo 24, en donde la palabra de Dios dice con toda claridad. Hechos 11, versículo 24, dice la palabra de Dios: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Amén. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Y de fe también te dice. Febe, por ejemplo, en Romanos 16, 1, 4. En Romanos capítulo 16, versículos 1 al 4. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo.
Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Febe era diaconisa. Fue portadora de la carta de Pablo a los romanos. Se dice que ella era trabajadora y que siempre estaba dispuesta a ayudar a alguien, que era confiable. Lo mismo dice de Priscila y de Aquila. Eso es fruto del Espíritu también. José, por ejemplo, sus hermanos sentían culpa por todo lo que le habían hecho a José, que era su hermano. Pero José solo buscó hacerles bien, haciéndolo objeto de su bondad y bendición. Sus hermanos juzgaron mal a José porque tenían una imagen equivocada sobre él. Y a veces nos sucede lo mismo. Porque tú puedes estar con la voluntad de hacer y con la voluntad de actuar en bondad, y sin embargo, la gente criticar, no entender, no discernir la intención de tu corazón. Por ejemplo, cuando tú y el Señor te pide que hagas una exhortación amorosa a alguien que está actuando en contra de lo que Dios quiere, de lo que Dios dice. Y lejos de agradecer, lo que hacen es reaccionar de una forma brusca y negativa. Sin embargo, el cuestionamiento y la pregunta es, si recibimos la bondad de Dios para con nosotros, ¿no haremos lo mismo con los demás? Porque aun cuando Dios nos corrige, lo hace porque nos ama. Él es bueno. Y para eso el Señor, solo para ir cerrando, me habló de compartirles una historia que es un verdadero acto de bondad. Un acto de bondad de años atrás cambió la vida de ese muchacho que se volvió una eminencia médica. Pero la bondad fue regresada porque le dijo, tú no debes nada. Porque tu bondad cambió mi vida. Y cambió tanto de mi vida que ahora yo cambio la tuya. En Estados Unidos hay un programa y una película, incluso hace muchos años, que se llamaba Cadena de Favores. Es de lo que nos habla esta historia. Si alguien es bueno contigo, tú haz lo mismo con otros. Aún así, si no recibes tú nada a cambio. Pagado por completo con un vaso de leche. Pagado por completo con la vida del Hijo de Dios en la cruz. Dice la palabra de Dios en el Salmo 81, versículo 16, le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. No seamos permisivos, pero tampoco seamos débiles. No permitamos que, como el mundo vive y como el mundo manifiesta y aún lo que Satanás manifiesta, nos quite gozo, paz y amor en nuestro corazón. No sabemos por qué el Señor en ocasiones permite situaciones o hasta nos lleva a vivir situaciones que no pensábamos que fueran a ser para nosotros. Pero lo que sí sabemos es que si vivimos con Dios y tenemos el amor y la bondad de Dios en nosotros, Dios es bueno todo el tiempo y es fiel para permanecer y hacer en nosotros todos esos cambios. Así que ahora, mis amados y amadas, vamos a entrar en un tiempo de oración, vamos a entrar en un tiempo de adoración y vamos a permitir que el Padre, vamos a permitir que el Señor y en su Espíritu Santo nos lleve a ese remanso de paz que tanto Él ha estado buscando. Y también si alguien tiene necesidad, vamos a hacer un tiempo de intercesión para que el Señor en su amor y en su bondad nos entregue, nos dé esa paz y esa fuerza para caminar en el tiempo que Él quiere para nosotros. Empecemos a orar y empecemos a clamar en el nombre de Jesús.